Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos mencionado, y la conversación la mantenemos con Marcos Vergaz, diputado regional y concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Teguise, quien ya nos acompaña, quien ya saludamos. Muy buenas tardes, Marcos. Muy buenas tardes, Paola, a usted y a toda la audiencia en este lunes, comienzo de semana. Comienzo de semana, efectivamente. Muy bienvenido, una nueva ocasión, Gracias. como siempre, para hablar de muchísimos asuntos, tanto bueno, pues en calidad de diputado como concejal del Partido Socialista en Teguise. Marcos, que es cierto que, bueno, vamos a hablar de muchos temas, pero por actualidad y porque lo hemos visto justamente en la parte de informativos, hemos podido escuchar a Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencia, bueno, pues hablando un poco de esa situación, que lo cierto es que no solo se percibe en Lanzarote, sino también en el resto de islas. Es un tema que preocupa, lo hemos escuchado a nuestros compañeros incluso abordándolo en COPE Regional esta misma mañana, y es los sustos, tragedias que están ocurriendo últimamente en muchas playas de Canarias, muchas veces es cierto por propias imprudencias, ¿no? Y lo último que conocíamos, ese susto este fin de semana nuevamente en la playa de Famara. Después recordamos la pasada semana de esa tragedia donde fallecían esas dos personas, y bueno, esto ha reactivado, digamos, un poco las ciertas críticas, ¿no? Con respecto a la posible o falta de seguridad en la zona, socorristas, señalización y todo este tipo de cosas. ¿Lo ve así? ¿Cómo valora el Partido Socialista pues un poco esta situación en la playa de Famara, Marco? Lo primero, lamentar los hechos trágicos y la pérdida de demasiadas vidas humanas cuando estamos hablando ya no solamente de la mar, que vaya por delante, que siempre hay que tenerla un gran respeto, sino también cuando hablamos de las piscinas, donde también se producen hechos trágicos. Y desde luego Famara pues ha sido noticia una vez más por un hecho luctuoso que ninguno y ninguna formación política evidentemente queremos. Y desde luego ha vuelto a poner arriba de la mesa la necesidad de mejorar la seguridad, el servicio de socorrismo en una playa que, además de la peligrosidad natural que tiene por aquello de las corrientes, tiene más de 4 kilómetros de longitud. Y lamentablemente pues el servicio de socorrismo es insuficiente porque hay únicamente un puesto de socorrismo y solamente 2 o 3 personas que se ocupan de dicho servicio con toda la profesionalidad que son capaces de poner, pero en una playa de más de 4 kilómetros desde luego es un servicio insuficiente que además está en una situación de precariedad administrativa porque no cuenta ni tan siquiera con un contrato, digamos, en vigor después de haber vencido el que en su momento pues se sacó a licitación. Y por ello, desde el Partido Socialista hemos insistido, en este caso al Gobierno de Teguise, en que saque una nueva licitación que mejore los recursos humanos y también materiales, que es verdad que se van a mejorar el apartado de los materiales con una licitación que ya está en curso y solamente está pues a la espera de que lleguen los materiales para poder establecerse los mismos tanto en Famara como en Costa Teguise, pero desde el punto de vista de los recursos humanos, de esos ojos, esas manos que avisan del peligro, que intervienen cuando se da alguna situación pues difícil en la mar, también toca aumentar el número de personas, de trabajadores y trabajadoras que ocupan ese servicio. Sin embargo, pues no vemos en el perfil del contratante la licitación para ese fin, que seguramente todos coincidimos es que es muy necesario, pero que lamentablemente el Gobierno que está al frente del Ayuntamiento de Teguise de momento no ha sido capaz de iniciar esa licitación. Bueno, pues veremos en qué queda. Estamos viendo imágenes de aquella tragedia, digamos el dispositivo de búsqueda posterior de la tragedia de la pasada semana. Cierto que, bueno, Enrique Espinosa nos lo comentaba, ¿no? Son 10 personas ya las que han fallecido a lo largo del año por ahogamientos en la isla de Lanzarote, y evidentemente pues sí es fundamental que este servicio o este tipo de servicios y de seguridad acompañen las diferentes playas, sobre todo la de la caleta Famara, que ya sabemos lo que conlleva. Sí, porque además las cifras de fallecidos en Lanzarote desde luego son intolerables, estamos en unas cifras como para estar muy preocupados, igualmente en Canarias, en Canarias también tenemos una muy mala racha, vamos a decirlo así, y desde luego nos tiene que llevar pues a una reflexión desde el conjunto de administraciones públicas y hacer caso a lo que nos dicen nuestros mayores. Con la mar siempre precaución, siempre prevención, sobre todo en lugares que no conozcamos, vamos a aplicarnos la máxima cautela, el agua a la altura de la cintura y no más, vamos a tratar de ir siempre acompañados y hacer caso evidentemente a la señalética que hay en numerosas zonas de la costa, con esas banderas que nos indican pues cómo está la mar y las medidas de precaución que tenemos que tomar, que si no, luego lamentablemente pasamos de
la risa al llanto Totalmente. y de un buen rato pues en esa costa o en esas playas maravillosas que tenemos en Canarias, a la tragedia de pérdidas de vidas humanas. Por lo tanto, vamos a adoptar la máxima cautela, además de mejorar los recursos Exacto. materiales y humanos en una playa además como Famara, que le insisto, más de 4 kilómetros de longitud y además pues, en fin, con unas corrientes que son muy traicioneras, como todos conocemos. Exacto, eso es una responsabilidad compartida, eso justamente iba a mencionar. Estamos hablando de la necesidad, por supuesto, de que las instituciones hagan hasta donde puedan, en este caso con ese servicio de reforzar el tema de los socorristas o la señalética, pero también, por supuesto, la responsabilidad nuestra, ¿no? Evidentemente, de hecho, Enrique Espinosa nos lo comentaba, que muchos de estos fallecimientos llegan, pues, por ejemplo, por pescadores que van a zonas que no conocen del todo bien, o incluso conociéndolas, no sabes a lo que te puedes arriesgar y que van solos, deberían siempre ir acompañados, todo este tipo de cosas que siempre tenemos que tener en cuenta pues, y tenerle mucho respeto evidentemente al mar, ¿no? Enseguida nos vamos un poco a esos últimos asuntos que has puesto sobre la mesa, Marcos, como en calidad de diputado regional, pero ya que estamos en Teguise, hay otro asunto bueno, que ha tenido bastante, o en el que siempre ha insistido el Partido Socialista en criticar, es el servicio un poco de limpieza en general, ¿no?, de los diferentes pagos del municipio. Y sí que es cierto que la alcaldesa nos decía hace unos días, reconocía que todavía queda mucho por hacer, pero que se ha avanzado. No sé si lo percibe así el partido, Marcos. Hombre, lo que el otro día me trasladaba, además una vecina, es que le han subido la tasa de basura y que no ve esa mejoría que se está anunciando por parte del gobierno. Además, me lo ponía con un ejemplo muy clarito. Cuando vamos a depositar la basura a los contenedores, dan grima. En muchos casos te quedas hasta pegado o pegada de la basura y de, en este caso, la no limpieza de esos depósitos que son fundamentales. Y no lleva parte de razón, la verdad, porque cierto es que se les ha subido la tasa, no solamente a los hogares, sino también a los locales comerciales, como pueden ser los bares, como pueden ser los restaurantes, y no percibimos que esa mejoría haya llegado, al menos con la suficiencia en comparación con el incremento que ha experimentado la tasa de basura. Y de ahí que hayamos insistido en dos cuestiones fundamentales en el seno del Pleno. Por un lado, en modificar la ordenanza de la tasa para hacerla más justa, después de esa subida que no compartíamos, ni compartimos los criterios experimentados, porque paga lo mismo un domicilio con 7 personas viviendo que únicamente con una, y también desde el punto de vista de los locales comerciales o de las actividades económicas, pues paga lo mismo un pequeño negocio en Guatisa o en So que en la Milla Oro, por ejemplo, de Costa Teguise. Y creemos que se deben de introducir criterios de progresividad fiscal y de mayor justicia para que paguen más aquellos que tienen mayor capacidad económica y aquellos que generen más residuos. Y la segunda de las cuestiones es la concienciación, porque es verdad que por mucho que se haga desde la administración pública necesitamos la colaboración, la complicidad del conjunto de la ciudadanía, y ahí una campaña de concienciación es fundamental para informar, por ejemplo, de la apertura del punto limpio de Costa Teguise, qué horarios tienen y qué servicios se prestan para que vayamos a ese punto, cómo es mejorar, por ejemplo, la red de puntos limpios, porque hay actualmente solamente uno, que es el de Costa Teguise, y luego un punto móvil que nos parece a todas luces insuficiente, porque en el mejor de los casos pasa ese punto móvil una vez cada 15-20 días por cada uno de los pueblos de un municipio como Teguise. Por lo tanto, hace falta mejorar la ordenanza y también una campaña de concienciación, además de mejorar el punto limpio móvil, porque desde luego está siendo a todas luces insuficiente. Ahí, con el tema de la basura, volvemos, por cierto, a lo de la responsabilidad compartida, ¿no? Porque sabemos que evidentemente nosotros también tenemos que ser conscientes de que, bueno, falta un poco esa concienciación justamente también en los propios ciudadanos, ¿no? Lo que no quita, por supuesto, que la institución, el ayuntamiento, tenga que poner a disposición el mejor servicio, ¿no? Con el tema de los criterios, Marcos, quiero preguntarte, porque claro, Sí. el tema de la basura es un asunto que cuando hablamos de ellos, de este asunto, pues bueno, los ciudadanos, y con toda la razón del mundo, están muy atentos porque es algo que nos afecta a todos. ¿No se tienen que regir por determinados criterios el ayuntamiento a la hora de, pues efectivamente, subir la tasa de basura? Porque recuerdo, por ejemplo, que en el caso de Tías, el alcalde nos decía que, bueno, había utilizado esta serie de criterios más o menos que estaba comentando, de que unos paguen más y otros paguen menos, según, ¿no? En este caso en concreto no se tienen que regir, no hay un general para todas las instituciones, o cada ayuntamiento hace lo que le parece. Hay un mandato en este caso, que es que la tasa que se cobra por la basura tiene que cubrir los gastos asociados al servicio. Eso es lo que establece en este caso pues la normativa vigente. Pero luego, en cuanto a los criterios
para establecer cuánto paga cada contribuyente es el propio ayuntamiento, en el que en el marco de la soberanía fiscal que tiene, pues establece qué criterios. Y desde luego el Ayuntamiento de Teguise y el Gobierno actual de Coalición Canaria, Partido Popular, y el concejal de Vox estableció que los hogares pagarán todos lo mismo, con independencia de que hayan 7, 8 personas viviendo en el domicilio, solamente una. Establecieron que pagaran lo mismo todos los hogares, con independencia que estemos hablando de un casoplón, con un valor catastral de 1 millón de euros, o una casita unifamiliar más humilde por un importe o valor catastral de 200.000 euros. Son criterios que estableció el Gobierno porque así lo dispuso. Nosotros le propusimos que estableciera criterios más progresivos, más de justicia tributaria. Sin embargo, rechazó todas y cada una de las alegaciones presentadas por el Partido Socialista, al igual que al hablar de las actividades económicas. Dijimos que se estableciera un callejero fiscal, pues para que en este caso arrimaran un poquito más el hombro a aquellos contribuyentes que tienen un negocio en un lugar pues tan populoso como puede ser Costa Teguise, en la Milla de Oro, en primera línea, que disponen incluso de miles de turistas que van allí a utilizar pues, los servicios que presta esa actividad económica, que no en aquellos pueblitos, llámese Guatiza, llámese So, llámese Tiahuac, donde la actividad económica es mucho menor. Sin embargo, la respuesta del Gobierno fue que no. Por lo tanto, su pregunta, lo que establece la normativa es que la tasa tiene que cubrir el conjunto del coste del servicio, pero en cuanto a los criterios que se establezcan, es una decisión política que en este caso compete al ayuntamiento. Y cuando hablo del ayuntamiento, fundamentalmente a quien ostenta la mayoría, que es el Gobierno, en este caso de Coalición Canaria, Partido Popular y el exconcejal de Vox. Bueno, pues nos quedamos con esa explicación, Marcos, que es verdad que, bueno, hemos escuchado a lo largo de estas últimas semanas efectivamente el tema de la subida de basura en Teguise y cómo los vecinos, pues evidentemente, dan su opinión sobre este asunto. Sí, porque es que además les ha pillado de sorpresa a muchos vecinos. Fíjese que cuando llevaron a pleno la modificación de la ordenanza, en el siguiente pleno trasladamos una iniciativa para desarrollar una campaña informativa, máxima información al contribuyente para que no les pillara de sorpresa cuando les liquidaran la tasa el incremento de la misma, que además es ciertamente importante en muchos casos. Sin embargo, pues no se hizo esa campaña de información, porque tiene derecho la ciudadanía a saber tanto las buenas cosas como las cosas regulares, tanto cuando se le bajan los tributos como cuando se le sube la tasa de basura. Sin embargo, no se hizo o no se hizo con la suficiente ambición esa campaña informativa, de tal manera que le ha pillado por sorpresa pues, a muchos contribuyentes que nos han trasladado, hombre, nos subieron la basura y no nos dijeron nada. Y resulta que es que tenía previsto, porque cuento con un pequeño bar que regento, pagar 200 y pico, y me han subido a 450 y me ha fastidiado el mes. Bueno, pues en eso no nos hicieron caso, no desarrollaron esa campaña informativa, pese a que la iniciativa que llevamos al Salón de Plenos se terminó aprobando, pero mucho caso no nos hicieron. Desde luego que sea la tasa de basura o sea cualquier otro tema que conlleve, pues es una subida, puede trastocar bastante los planes de alguien, de un ciudadano o efectivamente de cualquier empresario. Me quiero ir a Costa Teguise, Marcos, porque es cierto que, bueno, en las últimas conversaciones y charlas tanto con la alcaldesa como con la concejala, en este caso responsable del área de turismo, celebraban en unos fondos que parece ser que les han aprobado al Ayuntamiento de Teguise y que poco más que vaya a transformar, según nos han anunciado la zona de Costa Teguise en cualquier caso, que tienen muchos proyectos previstos para eso. ¿Cuál es la valoración del Partido Socialista sobre estos fondos y sobre todo si cree que se van a poder llegar a ejecutar? Porque esa es otra, ¿no? No solo en el caso de Teguise, ocurren muchas situaciones, ¿no? Que luego lo complicado verdaderamente es no tener que llegar incluso a devolver parte de esos fondos por toda la tramitación de esta serie de proyectos. Lo primero es que es una buena noticia, evidentemente, de que Teguise haya sido pues, beneficiaria de una subvención comunitaria de más de 9 millones de euros para la localidad de Costa Teguise. Es más, en una petición que apoyamos desde el minuto -1. Y digo -1 porque incluso antes de que se trasladara a pleno la solicitud de esa subvención, ya anunciamos a través de los medios de comunicación que la íbamos a apoyar como no podía ser de otra manera. Pero por otra parte, dos consideraciones. La primera es la preocupación lógica, y yo creo que compartida incluso por el Gobierno, de que ahora toca gestionar esos fondos económicos, porque además cuando estamos hablando de fondos europeos, las exigencias en cuanto a la tramitación de los expedientes son máximas para hacer las cosas bien.
y desde luego ya está el cronómetro funcionando porque tiene unos plazos a la hora de cumplir los hitos, las inversiones, las licitaciones en los próximos años y por lo tanto pues, la preocupación debe de estar arriba de la mesa y dos, tampoco sería bueno exagerar en el sentido de que con estos fondos se va a cambiar enteramente una localidad con más de 9.000 vecinos, con más de 10.000 plazas turísticas como es Costa Teguise. Es un empujón que debe ser importante, pero que debe de venir también de la mano de otras inversiones con recursos propios del ayuntamiento, también tirando de otras instituciones como puede ser el Cabildo y el Gobierno de Canarias, y además hacerlo en la próxima década, porque desde luego con Costa Teguise se ha perdido mucho tiempo y ahora recuperar todo el tiempo perdido, más de una década, nos va a llevar muchas inversiones, mucho tiempo y mucha diligencia a la hora de aprovechar todos y cada uno de los euros que tengamos para ese fin, sean recursos propios del ayuntamiento o, como en este caso, fondos comunitarios. ¿Cómo se comporta el Cabildo de Lanzarote con el Ayuntamiento de Teguise, Marcos, que era otra de los asuntos que le ponía sobre la mesa la propia alcaldesa? Y me explico, porque hablábamos sobre el tema, sobre el asunto de los planes de cooperación municipal, sí, sabemos que ha habido bastantes críticas porque han desaparecido, porque en principio se acordó, ¿no?, que esos fondos fuesen destinados a la residencia de Taíche, y bueno, la alcaldesa nos decía que no era algo que le preocupara, porque en principio parece que el Cabildo está cumpliendo con lo previsto hacia Teguise. Bueno, pues si nos quitan el plan de cooperación del año 2025 bajo el pretexto de que se compensaría con fondos provenientes precisamente de la Unión Europea, y no es así porque lamentablemente el Cabildo ha quedado por fuera, pues de luego no es una buena noticia, igual que antes señalaba que sí lo era, los más de 9 millones que obtuvimos desde el Ayuntamiento de Teguise, de que nos priven de un plan de cooperación que se ha venido estableciendo en el Cabildo con independencia de que gobernara Coalición Canaria o el Partido Socialista y este año se suprimieran, pues desde luego no es una buena noticia. Es como para alzar la voz, más aún cuando venimos de un año 2025 donde ha habido demasiada alegría a la hora del gasto por parte del Cabildo, del gasto no productivo, del gasto no con visión de transformar las cosas, sino gastos superfluos, es decir, me voy a explicar, mucho gasto para fiestas y para eventos y para circunstancias que no va a cambiar ni mejorar la vida de todos los lanzaroteños y gracioseros, y sin embargo, en un año de mucho gasto, lo que hacen es privarnos del fondo de cooperación que permitía al Ayuntamiento de Teguise y al resto de ayuntamientos de la isla, sin distinción de colores, inversiones en asuntos como parques infantiles, como mejora de las instalaciones deportivas, como asfaltado de calles, como mejora de las plazas o de las aceras de infinidad de calles del municipio, y sin embargo nos lo quitan, y lo que vemos es, por parte del Gobierno de Coalición Canaria, Partido Popular y el exconcejal de Vox en Teguise, complicidad y no al menos un pizquito de beligerancia para dar un golpe arriba de la mesa y decir, hombre, Osvaldo, Gobierno del Cabildo, con lo que están gastando en muchas cosas y nos privan de un plan de cooperación que ha venido permitiendo inversiones tan importantes en cada uno de los municipios, desde luego no tiene un pase, y yo lo que invito al Cabildo de Lanzarote es a corregir esa decisión, y a tiempo están, y por otra parte a que el Gobierno de Teguise se muestre mínimamente beligerante con una decisión que es injusta a todas luces. Se ha mostrado beligerante y se ha dado ese golpe sobre la mesa, Marcos, y me sirve para irnos hacia el Gobierno de Canarias, del Cabildo de Lanzarote frente al propio Gobierno canario con los presupuestos 2026, lo digo porque el Partido Socialista ha criticado el lugar en el que quedan Lanzarote y La Graciosa. Pues desde luego no, es más, si tenemos al frente del Cabildo Insular de Lanzarote a un presidente que le parece mucho 7 millones de euros para un centro de salud en Playa Honda, una localidad con más de 12.000 vecinos y vecinas, que además ese centro cuenta con todas las bendiciones, el proyecto, la disponibilidad de suelo, la cesión del mismo al Gobierno de Canarias, y resulta que se presta a en sede parlamentaria ponérsela votando y al pie a la consejera de Sanidad bajo una pregunta en la que dice, ¿no le parece mucho 7 millones de euros para un centro de salud en Playa Honda? Señora consejera de Sanidad, el presidente del Cabildo, quien representa los intereses de los 7 municipios, de los más de 160.000 hijos de esta tierra, ¿le parece mucho 7 millones de euros para sanidad, para un centro de salud reclamado y que va a permitir incluso que en el caso del centro de salud de Santa Coloma, de Arrecife o de Valterra pueda experimentar un alivio, porque son muchos los vecinos y vecinas de Playa Honda que también se trasladan pues a Arrecife para recibir ese servicio? Por lo tanto, es una muestra de que todo más lejos de la realidad. En lugar de exigir al Gobierno de Canarias por parte del Cabildo y de su presidente, lo que hace es participar de la complicidad y del maltrato que
que el Gobierno de Canarias viene haciendo con la isla de Lanzarote cuando estamos hablando de inversiones. Más allá de ese centro de salud, Marcos, en fin, ¿en qué lugar queda Lanzarote y La Graciosa? Se me ocurre en materia, por ejemplo, de agua, sin ir más lejos, ¿no? Cuando tenemos la que tenemos encima, o en materia de carreteras, que también ha sido una crítica. Pues mire, si nos vamos al capítulo 6 de inversiones reales, de obras que el Gobierno de Canarias va a ejecutar o prevé ejecutar en el año 2026 en la isla de Lanzarote, Lanzarote queda la quinta, en el capítulo 6 de inversiones, la quinta. Nos supera Gran Canaria, nos supera Tenerife, nos supera Fuerteventura, nos supera, en este caso, La Palma, y nosotros somos la quinta. Y muy cerquita, una isla como La Gomera. Además, pintando partidas que muy difícilmente se van a ejecutar, porque todavía no están ni tan siquiera en licitaciones que además van a ocupar 6, 7 u 8 meses, como puede ser el enlace de la LZ2 con la LZ3, la famosa rotonda frente al Cabildo Insular de Lanzarote, como puede ser la LZ40, la duplicación de esa carretera en la trasera de Puerto del Carmen, además una carretera peligrosa, con hechos trágicos, con demasiada frecuencia, o como puede ser con una reducción inadmisible de los recursos para vivienda. Pasamos de 18 millones que se contemplaba en el presupuesto del 2025 a escasamente 5 millones en el proyecto de presupuesto del 2026, cuando es un problemón social que padecen innumerables familias en la isla de Lanzarote y que además tenemos la disponibilidad, por ejemplo, de suelo en Playa Blanca para acometer un proyecto y construir más vivienda en Playa Blanca, y sin embargo lo que vemos es una reducción del capítulo dirigido a la construcción de vivienda pública en la isla de Lanzarote, o como puede ser también el suelo que pusimos a disposición cuando estábamos al frente del Cabildo en la zona de la calle Triana para que el Gobierno de Canarias también ejecutara vivienda pública en la capital, o como pueden ser las otras 200 viviendas de Maneje, que se están ejecutando 200 gracias al impulso y al proyecto lanzado y financiado en la época del Pacto de las Flores, con Ángel Víctor Torres de presidente, Chano Franqui de consejero de Vivienda y Loli Corujo de presidenta del Cabildo, pues había otras 200 viviendas proyectadas en Maneje, y sin embargo lo que vemos en el proyecto de presupuesto es que de 18 millones del 25 pasamos a solo 5 en el año 2026, cuando además el presupuesto del Gobierno de Canarias aumenta un 7% y llega a la friolera de más de 12.500 millones de euros. Por lo tanto, lo que vemos es que continúa el maltrato presupuestario, el maltrato en cuanto a inversiones del Gobierno de Canarias con la isla de Lanzarote y La Graciosa, con la complicidad y el silencio además del presidente del Cabildo y de las dos formaciones políticas que sustentan el gobierno cabildicio, Partido Popular y Coalición Canaria. Claro, es que a eso un poco voy, ¿no? Porque claro, evidentemente entenderá que cuesta entender, básicamente, sobre todo insisto en el tema de la vivienda y el agua, porque creo que todos estaremos de acuerdo en que son dos de los principales asuntos que la gente va a pasar lista, digámoslo así, de cara sobre todo a las próximas elecciones, a ver si estamos mejor o peor en este sentido. Claro, cuesta buscarle una explicación al hecho de, ¿no? De por qué va a querer, por ejemplo, en este caso el propio presidente o el Cabildo o el grupo de gobiernos del Cabildo, que al final, como bien decía el mismo que está en el Gobierno de Canarias, estancar esta situación en Lanzarote. Por lo mejor porque no quiere llevarse mal con sus compañeros de partido, a lo mejor porque no es consciente de la posición, del honor tremendo que tiene al ser presidente del Cabildo y de los 160.000 hijos de esta tierra, y tiene que fajarse y tiene que dar un golpe arriba de la mesa, por ejemplo, en materia de aguas. Mire, pasamos de 1 millón de euros en el año 2025 para la depuradora, ampliación de la depuradora de Playa Blanca, a una partida únicamente de 100.000 en el ejercicio 2026. Previsto en los presupuestos 2026, 100.000 euros en lugar de 1 millón de euros para la depuradora de Playa Blanca. Y sin embargo, el presidente no dice nada. Si nos vamos al tema de las inversiones en La Graciosa, se pintan dos partidas, una para la reposición de la tubería, aquella que en cuestión de un mes se iba a reponer cuando Osvaldo era alcalde de Teguise y ahora lleva ya más de 2 años de presidente del Cabildo, y hombre, tan fácil no era porque llevan más de 2 años y de momento la tubería no aparece. Pues se recoge una partida en un proyecto que todavía está pendiente de licitación y adjudicación, pero es que se contempla también una partida de 1,5 millones para el saneamiento de La Graciosa, cuando el propio consejero de Aguas del Gobierno de Canarias dice que en el mejor de los casos, se iniciará la ejecución de la culminación del saneamiento a finales del 26 o principios del 27. Por lo tanto, lo más probable es que en el ejercicio 2026 tampoco veamos esa inversión fundamental como es
la culminación del saneamiento en La Graciosa. Sin Pero embargo, esto último, perdón Marcos, sí. es porque el consejero es realista y bueno, pues los procedimientos son los procedimientos y a veces también se agradece el hecho de que se sea realista, o porque se podrían hacer las cosas más rápido y no... Hombre, desde luego se podrían hacer mucho más rápido, vaya por delante, pero por otra parte, lo que no es de recibo es que a sabiendas de que en el mejor de los casos la obra se iniciará a finales del 26, que en una reciente visita a La Graciosa ya dijo que a comienzos del 27 se pinte una partida de 1,5 millones de euros cuando sabes a todas luces que no se va a poder ejecutar. Por lo tanto, siguen pintando partidas a sabiendas de que la posibilidad de su ejecución y materialización es prácticamente imposible en el ejercicio 2026, que vamos a arrancar en cuestión de mes y medio, 2 meses. Y qué decirle luego con partidas que pintan del capítulo 7 de transferencias de capital, que pintan para la isla de Lanzarote, cuando además no son partidas para la isla de Lanzarote en exclusiva. Pintan partidas de fondos comunitarios que son para todas las islas de Canarias, pero se las imputan a la foto de Lanzarote para que quede más resultona la foto presupuestariamente hablando. Es más, el otro día incluso en una comisión parlamentaria el propio consejero de Transición Ecológica reconocía que es una manera, bueno, no utilizó la palabra trampear, pero que es muy difícil saber de esas partidas regionales cuánto le va a corresponder a cada isla. Por lo tanto, están haciendo un ejercicio de falseamiento de la foto que tratan de vender en cuanto a las inversiones que se van a ejecutar en la isla de Lanzarote, por aquello de no decirle a la opinión pública, que creo que es lo que hay que decirle, que en cuanto a inversiones reales somos la 5ª isla, la 5ª, muy cerquita además La Gomera, que nos pisa los talones, y luego la foto sale, eso sí, algo mejor pintada, porque es que imputan obras a sabiendas que no se van a ejecutar y 2 partidas que son para toda la comunidad autónoma, pero que pintan en concreto para la isla de Lanzarote. Pues esto último de las partidas sorprende, evidentemente. Ya lo denunciamos además en el ejercicio 2025, recuerdo, sí. Igual que denunciamos que eran unos presupuestos que partían de una premisa equivocada. ¿Cuál es esa premisa? La premisa equivocada es que pintan inversiones, sabedores de que no se van a ejecutar, nos decían que eran unos presupuestos realistas, que solamente pintarían aquello que era materializable. Comentar, claro. Sin embargo, en el año 2024 dejaron de gastar en Canarias más de 1.200 millones de euros, y en el año 2025 por ahí estaremos. Por lo tanto, en 2 ejercicios presupuestarios, con todas las necesidades que hay, que han declarado incluso la emergencia habitacional, la emergencia hídrica, la emergencia social, la emergencia tecnológica, y sin embargo dejan de gastar más de 1.200 millones de euros en el ejercicio 2024 y en el ejercicio 2025 por ahí estaremos. Luego que si es por emergencias, las cantidades deberían de ser bastante importantes, ¿no? Las que se deberían de pintar o pintadas en ese presupuesto. Marcos, nos hemos quedado sin tiempo, se nos ha quedado, como suele ocurrir, algún que otro asunto por comentar, pero hablaremos en próximas ocasiones. Nada, pues agradecido de esta invitación y sabe que me tiene a su entera disposición cuando Biosfera Televisión y usted misma pues lo reclama. Para eso estamos haciendo saludos. Gracias, buen día. Y a todos ustedes nada, que no se marchen, que enseguida regresamos en tiempo de tertulia con compañeros periodistas, como cada lunes.